Buenas noches, sean ustedes bienvenidos al programa ¿Quién quiere ser millonario? Edición Islámica. Este programa está siendo patrocinado por Cafetería Doña Cielo y Papelería Huevos. Los participantes son Gina, Paula, Ana, Santiago, Nisi y Valentina. Para empezar mostraremos una serie de palabras que los pondrán en contexto con el episodio de hoy. Corre video. Mahoma fue el fundador del Islam en la religión musulmana. Se considera a Mahoma el último de los profetas, el último de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje, entre cuyos predecesores se contarían Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. La Meca es la principal ciudad de la región del Hiyaz en la actual Arabia Saudita y una de las más importantes de la península de Arabia. Ciudad natal de Mahoma, es la más importante de todas las ciudades santas del Islam, visitada cada año por millones de peregrinos. Antes de que Mahoma predicara el Islam, esta era ya para los paganos una ciudad santa, con varios lugares de importancia religiosa, entre ellos el más importante de todos, la Kaaba. Burkini es el traje de baño de las musulmanas que cubre todo el cuerpo excepto la cara, las manos y los pies, mientras sea lo suficientemente ligero para nadar. El diseño está pensado para respetar las tradiciones islámicas de vestimenta modesta. El Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán, conocido internacionalmente por ser el mes en el que los musulmanes, por su fe y por sus creencias, practican el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol. Otras restricciones para este día son el consumo de bebidas embriagantes, consumo de drogas psicoactivas, tener relaciones sexuales, entre otras cosas. Corán es el libro sagrado del Islam, que según los musulmanes contiene la palabra de Dios, revelada a Mahoma, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel. Alá. Alá es el nombre árabe de Dios, donde incluso los árabes de la fe cristiana le llaman Alá en sus oraciones. Él es el único Dios, el creador, el misericordioso, el compasivo, el justo, y todos los demás atributos que se describen en el libro sagrado del Corán. Sunitas y chiitas. La historia de la división del Islam entre sunitas y chiitas se inició tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632 después de Cristo, cuando sus seguidores empezaron a cuestionarse quién sería su sucesor en el gobierno del califato islámico. Algunos argumentaban que el poder debía designarse por gracia divina y que un parentesco familiar con Mahoma era más que una señal para elegir al futuro líder. En ese sentido, ese pequeño grupo denominado chiita creía que el mejor postor para el califato era Alí, primo y yerno de Mahoma. Otros expresaron sus desacuerdos con el privilegio exclusivo de los sucesores de sangre del profeta. Según ellos, la cabeza del califato debía ser elegido por la mayoría de los miembros de la comunidad musulmana. Esta posición fue explicada con extractos de la Suna, un libro que contiene las palabras de Mahoma y sus seguidores. Por esta apelación a la Suna, el bando fue nombrado sunitas. Inmolarse es el sacrificio ritual de una ofrenda en honor de la divinidad, particularmente cuando la ofrenda se trata de la vida de una víctima, animal o humana. Por extensión, se ha dado también este nombre al suicidio por motivos religiosos, de protesta o desobediencia. Shahada es la profesión de fe musulmana expresando las dos creencias simples y fundamentales que representan a un musulmán. No hay más Dios que Alá y Mahoma es el profeta de Alá. Musulmanes son quienes aceptan las creencias islámicas, es decir, que creen en un solo Dios y además en el profeta Mahoma como mensajero de Dios. Es una palabra árabe que significa el que se somete a Dios. Musulmán es la persona cuyo credo religioso es el Islam y denominamos califa como cargo de sucesor y delegado del profeta Mahoma en la dirección de la comunidad musulmana, sin la condición de profeta de éste. Su cometido era ejercer la autoridad en la comunidad de creyentes de acuerdo al modelo y los precedentes creados por Mahoma. Árabes. Los árabes son los miembros de un pueblo heterogéneo que habitan principalmente en Medio Oriente y África del Norte.
Son originarios de la península arábica, constituida por regiones desérticas. Egira es la inmigración de Mahoma de la Meca a Medina, ciudades del oeste de la península arábiga, porque los mercaderes habían planeado matarlo por la noche en su casa, en el año 622. Luego de este suceso se toma como punto de partida la cronología musulmana. Islamismo es una religión monoteísta abrahámica, cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. Asala es una oración de los musulmanes celebrada cada viernes poco después del mediodía, reemplazada con la oración efectuada los otros días de la semana. Es una obligación para los hombres efectuar una oración junto a otros musulmanes. En la mezquita, las mujeres también tienen la opción de efectuar en cambio la oración en privado. Kaaba es la construcción con forma de cubo que se halla dentro de la mezquita, en la Meca, Arabia Saudita, y representa el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más importante de Islam. Es la casa de Dios donde lo divino toca lo terrenal, y hacia ella orientan su rezo los musulmanes de todo el mundo ubicando el oriente. Medina es una ciudad de Arabia Saudita, en la región de Hiyaz. La entrada de esta ciudad está totalmente prohibida a las personas no musulmanas, como también lo está en la Meca. Este lugar se considera como uno de los 2 santos lugares junto a la Meca. Continuamos. Primera pregunta. ¿Qué es un fundamentalismo por 30 puntos? Santiago. Buenas noches. Buenas noches. Repito la pregunta. ¿Qué es un fundamentalismo por 30 puntos? Bueno, un fundamentalismo es el nombre que recibe una corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literaria de sus textos sagrados o fundacionales, por encima de una interpretación contextual o bien sea así, una estricta doctrina. Existen tipos de fundamentalismos religiosos. Está el fundamentalismo mormón, fundamentalismo hindú, el fundamentalismo judío y el fundamentalismo islámico y por último el fundamentalismo cristiano. Última palabra. Última palabra. Correcto. Segunda pregunta. Diga las características del Islam en la Edad Media por 30 puntos. Valentina. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, diga las características del Islam en la Edad Media por 30 puntos. Bueno, los musulmanes eran politeístas, eso quiere decir que creían en varios dioses. Tenían tribus nómadas que se dedicaban al pastoreo, no tenían unidad ni una organización establecida. Su más importante actividad era el comercio, esto se daba por mar y por tierra. Dominaron el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio, el estrecho de Borbón y de Tartaria. Para transportar sus alimentos, su oro y todo eso, utilizaban los camellos y las caravanas. Los camellos soportaban 300 kilogramos de carga y las caravanas equivalían a 5.000 o 6.000 camellos. Valentina, ¿estás dispuesta a arriesgar los 30 puntos por 20 más? Sí. La pregunta es, ¿qué países comercializaban los musulmanes? Bueno, los musulmanes empezaron a comercializar con la antigua Europa y con la antigua Grecia, tanto así que se adueñaron de España, colonizaron la península ibérica y duraron ahí 15 años. Esto se dio mediante la batalla de Guadalete. Actualmente hay una parte en España que es la España musulmana y de todo el total de la población española, el 2,45% es musulmán. Última palabra. Última palabra. Correcto. Tercera pregunta. ¿Quién fue Mahoma para los musulmanes por 15 puntos? Paula.
La pregunta es, ¿quién fue Mahoma para los musulmanes por 15 puntos? Bueno, Mahoma era un líder religioso, político y militar de la Meca, que unificó Arabia en un único sistema de gobierno religioso en el Islam. Para los musulmanes y los bahá'ís era un mensajero y profeta de Dios. Los no musulmanes consideran a Mahoma como el fundador del Islam. La misión de Mahoma entonces fue la de proclamar la verdad del Islam, dada a él por Alá a través del ángel Gabriel. Última palabra. Última palabra. Correcto. Por contestar bien, toma tu sorpresa. Ángel Gabriel y Mahoma, ¿qué? Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los principios del islamismo por 15 puntos? Ana. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, ¿cuáles son los principios del islamismo por 15 puntos? Bueno, los musulmanes son de creencia politeístas. Incorrecto. Veamos por qué. Los principios del islamismo se dividen en dos, en sunitas y chiitas. Los sunitas creen en el monoteísmo, en la profecía y en el día de la resurrección, y los chiitas creen en los mismos tres anteriores, dos más, que es el liderazgo y la justicia. El monoteísmo creen en la unión de Dios, en la profecía creen que Dios manda mensajeros o profetas para el pueblo. En el liderazgo creen que Dios manda líderes para manejar a su pueblo. La justicia creen que hay un bien y un mal en las cosas, y el día de la resurrección, que Dios nos levantará después de la destrucción del mundo para juzgarnos. Sexta pregunta. ¿Cuáles son las ciudades santas más importantes del islamismo por 30 puntos? Gina. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, ¿cuáles son las ciudades santas más importantes del islamismo por 30 puntos? Bueno, las ciudades sagradas más importantes son la Meca y Medina, que la llamaban de peregrinación. La Meca es muy importante ya que allá Mahoma llegó e hizo su adoctrinamiento. En estas ciudades hubieron unos hechos muy importantes que se llamó la Ejira. Bueno, la Ejira constaba de que en la Meca querían matar a Mahoma, querían matarlo por la noche. Entonces él se trasladó para Medina y allá lo acogieron mucho. Última palabra. Sí, señor. Correcto. Séptima pregunta. ¿Qué nombre recibe la piedra sagrada del Islam y explique su importancia por 30 puntos? Gina. La pregunta es, ¿qué nombre recibe la piedra sagrada del Islam y explique su importancia por 30 puntos? Bueno, esta piedra recibe el nombre de Kaaba, tiene forma de cubo. A sus extremos tiene una reliquia que es también llamada piedra sagrada. Los peregrinos, para limpiar todos sus pecados, deben dar 7 vueltas alrededor del cubo. Donde está ubicado este cubo caben aproximadamente 35.000 personas. Muchos tiempos anteriores decían que esta piedra era blanca, y por todos aquellos pecados que los peregrinos dejaron ahí, por eso se ha vuelto negra.
Los peregrinos deben hacer esta vuelta al menos una vez en sus vidas. Última palabra. Sí, señor. Correcto. Pregunta 8. Hable sobre el Ramadán por 30 puntos. Valentina. La pregunta es, hable sobre el Ramadán por 30 puntos. Bueno, el Ramadán comienza en el 9º mes del calendario lunar. Esto se celebra porque en este mes el arcángel Gabriel le reveló el Corán a Mahoma. El Ramadán se establece respecto a la posición de la luna. Esto tiene 5 pasos. El primero es el testimonio de que Alá es su único Dios y Mahoma su profeta. El segundo es la oración. Tienen que orar 5 veces al día ubicándose respecto a la Meca. Es en la mañana apenas se levanten, a media mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. La 4 es la peregrinación y la 5ª es el ayuno todo el mes. En este mes no se puede comer, tomar agua, tener relaciones sexuales, fumar, entre otras cosas, apenas salga el sol y apenas se oculte. Hacen esto para limpiar el cuerpo, tener una pureza en la mente, tener una pureza en el alma, dominar el cuerpo y llegar a la perfección y acercarse a Alá. Apenas entre el sol se puede romper el ayuno. Este se llama iftar. Ahí es donde todas las personas se reúnen con su familia, oran, se cuentan sus testimonios y pueden comer. Todos los hombres y mujeres musulmanes tienen que hacer este ritual y tienen que ir preparando a sus niños para cuando estén grandes. Las únicas personas que no pueden hacer esto son los enfermos, las mujeres cuando tienen su periodo y tampoco se les recomienda que oren. Los ancianos y las personas que hacen trabajos duros que al momento de ayunar se puedan enfermar. Al terminar esto se crea un momento muy importante que se llama Eid al-Fitr, que son 3 días de feria donde todos se regalan obsequios, van a orar y es como un día navideño aquí en Colombia. Última palabra. Última palabra. Correcto. Novena pregunta. Explique los himnos de alabanza en el islamismo por 50 puntos. Paula. La pregunta es, explique los himnos de alabanza en el islamismo por 50 puntos. El propósito de la oración en el Islam no se compara con otras religiones. Combina lo humano con lo espiritual, combina lo individual con lo social y el alma con el cuerpo. La adoración tiene un único rol en el Islam y a través suyo. Se divide en 2 clases. La primera, creencias específicas, sentimientos y actos visibles de devoción dedicados a Dios. Segundo, todos los demás actos de bondad que el Islam alienta al musulmán a practicar en su vida. Esta faceta de la adoración significa cumplir con ciertas obras que Dios ha ordenado, ya sea que estén relacionadas con el ser interior o el cuerpo. Es más llamado servicio a Dios, es hacer lo que Dios manda y evitar lo que Él prohíbe. Última palabra. Última palabra. Correcto. 10ª pregunta. ¿Qué creen los musulmanes acerca de la muerte por 30 puntos? La pregunta es, ¿qué creen los musulmanes acerca de la muerte por 30 puntos? Para los musulmanes la muerte es como un umbral natural al paso siguiente después de la existencia terrenal. La doctrina islámica sostiene que la existencia humana continúa después de la muerte y del cuerpo con una resurrección física o espiritual. Hay que resaltar que hay costumbres religiosas como lo que es la inmolación o inmolarse, que es un acto suicida
que se efectúa por una persona normal o un terrorista con el fin de defender una causa o un ideal. Y esto supuestamente dicen que los va a llevar al paraíso. Última palabra. Última palabra. Correcto. Pregunta 11. ¿Cómo se concebía la mujer en el islamismo por 30 puntos? Nisi. La pregunta es, ¿cómo se concebía la mujer en el islamismo por 30 puntos? Para la mujer estar embarazada era un acontecimiento muy importante. Lleva en su vientre formándose milagrosamente una nueva vida, que si Alá quiere será una nueva sierva o un nuevo siervo de Alá. A veces es más como uno de los casos de gemelos, trillizos, etc. La mujer embarazada, si puede, debe seguir realizando sus 5 oraciones diarios. Si realizar las posturas del salat le representa dificultad por su estado, ella tiene permiso de hacer su salat sentada o acostada. No tiene ninguna prohibición de tener relaciones íntimas con su esposo mientras está en estado de embarazo. Y después, porque no está si está fuerte y resiste, puede hacer el ayuno, pero si está pues muy débil, pues no lo hace, pero tiene que recuperar su tiempo de ayuno después. Última palabra. Última palabra. Correcto. Pregunta 12. ¿Qué papel cumple la mujer en el islamismo por 30 puntos? Paula. La pregunta es, ¿qué papel cumple la mujer en el islamismo por 30 puntos? Bueno, cuando se creó el islamismo se confirió a la mujer derechos similares a los del hombre, situándole el mismo nivel. En el Santo Corán, Dios dice claramente que ha creado iguales a los hombres y a las mujeres, que dice, Él los creó de un solo ser, a partir de la creó su compañera. El Santo Corán asegura la igualdad de la mujer, también ha sido salvado por el Santo Profeta. La mujer vive reprimida de derechos. La mujer también no puede votar, no puede hacerse parte de cargos públicos y cuando se divorcia de su marido no puede volver a tener esposo ni tener relaciones sexuales. Última palabra. Última palabra. Correcto. Pregunta 13. ¿Qué tipo de sociedad maneja el islamismo por 30 puntos? La pregunta es, ¿qué tipo de sociedad maneja el islamismo por 30 puntos? El Islam maneja un tipo de sociedad poligámica, es decir, que permite tener más de una esposa al tiempo. Esto se considera como un derecho religioso. Las 4 esposas deben tener el mismo trato, deben tener el mismo nivel económico. Por esto se considera un lujo. Por tener 4 esposas, las condiciones son, deben tener para cada una casa, deben tener hijos, para todas el mismo número de noches, para todas el mismo sentimiento de amor. Y Alá dice que si no se puede cumplir con estos requisitos, es mejor solo tener una esposa. Hay que recordar que Mahoma tenía 9 esposas, pues porque es un personaje muy representativo, y los otros musulmanes tienen solo 4 esposas. Y hay que recordar también que solo el 1% de la población tiene más de una sola esposa. Última palabra. Última palabra.
Correcto. Tu respuesta correcta se te dará una tarjeta sorpresa. Sociedad poligámica, ¿qué? Pregunta 14. ¿Por qué las mujeres tapan su cuerpo por 20 puntos? La pregunta es, ¿por qué las mujeres tapan su cuerpo por 30 puntos? Principalmente es por carácter religioso, porque el Corán manda a los fieles a vestirse de manera modesta y sencilla, usando colores oscuros y sobrios de acuerdo a la ocasión a la que van a asistir. Cada país tiene su propio código de vestimenta y a pesar de que Alá concede igualdad para hombres y mujeres, la realidad es otra, porque la mujer sufre una fuerte discriminación y opresión por parte de los hombres, que se toman la justicia por su cuenta. Están sometidas al control del hombre, visten como mandan sus maridos o en su defecto si son niñas o ya chiquitas, por sus padres. Dicen que las protegerá de posibles abusos, entonces si ellas no llevan el burka y las violan, la culpa es de ellas por haber dejado su belleza a la vista de un hombre, lo podía excitar y por eso sufren la violación. Última palabra. Última palabra. Correcto. Pregunta 15. Hable del grupo islámico terrorista por 20 puntos. Me gusta que estén súper participativos. Pregunta 15. Habla del grupo islámico terrorista por 20 puntos. Bueno, el estado terrorista se llama ISIS, que está presente en Siria e Irak y es muy reconocido por su violencia brutal. La sigla ISIS o EIL en español, que corresponde al Estado Islámico de Irak, de Levante, pero ahora pasó a ser Estado Islámico a secas para sus miembros y se ha autoproclamado como un califato. Aspira a controlar políticamente a la mayoría de las regiones del Medio Oriente, habilitada por musulmanes, expandiendo su influencia y poder político. Abu al-Zarqawi fundó el grupo terrorista en 1999. En el 2003 fueron parte de la resistencia a la invasión estadounidense en Irak. En 2004 juraron lealtad a Osama Bin Laden y pasaron a llamarse Al-Qaeda en Irak. ¿Arriesgas tus puntos por 20 puntos más? Sí, señor. La pregunta es, ¿el grupo ISIS es el mismo que Al-Qaeda? No, señor. Al-Qaeda y el grupo ISIS fueron aliados por un tiempo, pero de hecho en el 2014 Al-Qaeda se separó de ISIS porque no estaban de acuerdo con la brutalidad con la que ellos manejaban sus asuntos. Última palabra. Última palabra. Correcto. Pregunta 16. ¿Qué sucedió con las Torres Gemelas por 50 puntos? La pregunta es, ¿qué sucedió con las Torres Gemelas por 50 puntos? Bueno, las Torres Gemelas fueron creadas en 1961 por Minoru Yamasaki. Estas se crearon porque un avión de la Segunda Guerra Mundial estrelló el Empire State Building y se crearon para que estos accidentes no ocurrieran más. Eran importantes para los Estados Unidos porque representaban su economía capitalista. Estas torres ya habían sufrido varios ataques. El primer ataque fue en 1993, que pusieron un carro explosivo en el subterráneo en la Torre del Norte y hubieron 6 muertos y bastantes heridos, pero las torres quedaron intactas. El ataque que las destruyó fue el 11 de septiembre del 2001,
que eran planeados cuatro ataques por 19 miembros del grupo yihadista. El primer avión iba contra la Torre del Norte, el segundo avión iba contra la Torre del Sur, el tercer avión iba contra el Pentágono y el cuarto avión iba contra el Capitolio de Estados Unidos, pero este se estrelló en espacio abierto. Este ataque terrorista fue planeado por Bin Laden, que es el líder de Al Qaeda, que es una organización yihadista. Los yihadistas creen que su ideología es extremista y violenta porque según ellos así lo manda Alá. Última palabra. Última palabra. Correcto. Por tu respuesta correcta se te dará una tarjeta sorpresa. 11 de septiembre de 2001. ¿Qué? Habla sobre el conflicto entre el Estado Islámico y Estados Unidos por 30 puntos. Ana. La pregunta es, habla sobre el conflicto entre Estado Islámico y Estados Unidos por 30 puntos. Bueno, el conflicto entre Estados Unidos y el Estado Islámico se ha dado por varias razones. Una de ellas que Estados Unidos y las potencias europeas quieren un mundo árabe dividido para liquidar todo movimiento progresivo en la región. Otro motivo para este conflicto es que ellos tienen el objetivo de fortalecer a Israel y a las monarquías de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Bahrein, que son aliados a las potencias occidentales para mantener su control geopolítico en la región y por tanto neutralizar todo movimiento que vaya en contra de sus intereses. Y otra de estas razones puede ser los intereses sobre Siria y sus recursos naturales. Se han prolongado por décadas. En 1957, Estados Unidos y Gran Bretaña trataron de controlar el petróleo sirio y desde entonces han actuado en la región. ¿Última palabra? Última palabra. Correcto. Pregunta 18. Hable sobre el conflicto del Estado Islámico contra Francia por 20 puntos. La pregunta es, hable sobre el conflicto del Estado Islámico contra Francia por 20 puntos. Pues el conflicto en China tuvo mucha importancia. Respuesta incorrecta, veamos por qué. Los historiadores y otros expertos coinciden en que existen razones que iban más allá de lo puramente militar. Se trata de un ataque a nuestros valores, no solo de la Francia, sino lo de todos los países que compartan la fe en la democracia, la tolerancia y el valor del ser humano, afirma el exministro Jack Lang, que preside el Instituto del Mundo Árabe. Atacan a todo Occidente, pero Francia es un país especialmente simbólico. El ISIS intenta provocar que se estigmatice a la población musulmana,
que vive en Francia pretenden que esa población se diga que no vale la pena integrarse a este país donde estén muchos problemas de vivienda. Pregunta 19. Hable sobre el conflicto con Siria por 30 puntos. Nisi. La pregunta es, hable sobre el conflicto con Siria por 30 puntos. Bueno, lo que comenzó como un levantamiento pacífico contra el presidente se convirtió en una brutal y sangrienta guerra civil. Años antes de que el conflicto comenzara, muchos sirios que se quejaban de un alto desempleo en el país, de extensa corrupción, falta de libertad política y de la represión del gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien había sucedido a su padre Hafez en 2000. A medida que el levantamiento de oposición se extendía, la represión del gobierno se intensificaba. Los simpatizantes de la oposición comenzaron a armarse, primero para defenderse y después para expulsar a las fuerzas de seguridad de sus regiones. Al-Assad prometió aplastar lo que llamó el terrorismo, apoyado por el exterior, y restaurar el control del Estado. La violencia se incrementó rápidamente en el país, se formaron cientos de brigadas rebeldes para combatirla, las fuerzas del gobierno, y lograr el control de ciudades y poblados. Última palabra. Última palabra. Esto es... ¡correcto! Pregunta número 20. Habla sobre uno de los mayores ataques terroristas por 20 puntos. La pregunta es, hable sobre uno de los mayores ataques terroristas por 20 puntos. Bueno, uno de estos ataques fue en el año 2014. Fue la explosión de un coche bomba en Irak. Era un vehículo lleno de explosivos atribuido al Estado Islámico. Este ataque se produjo después de la masacre. Hubieron 36 personas muertas y 61 heridos. Última palabra. Sí, señor. Esto es correcto. Respuesta correcta, se te hará una tarjeta sorpresa. ¿Explosión 2014? ¿Qué? Pregunta número 21. Hable sobre el ataque terrorista en el bar homosexual por 20 puntos. Veo que nadie respondió, entonces aclararé la pregunta yo. Esto fue una matanza que dejó 50 personas muertas y 53 personas heridas. Fue uno de los peores tiroteos que se dio en Estados Unidos, se dio en Orlando, Florida. Se abrió una investigación y se dio cuenta que era de un hombre que entró con un fusil y un revólver en la noche del orgullo gay en Estados Unidos. Minutos antes declaró su lealtad al grupo terrorista del Estado Islámico, aunque su padre niega cualquier que fuera por religión. Se dice que comenzó la furia por ver por dos hombres besándose frente a su esposa y a su hijo. ¿Bar gay? ¿Qué?
El ganador del capítulo de hoy es... ¡Sebastián Pachón! Perdón, me acaban de informar que hubo una equivocación y el verdadero ganador es ¡Valentina! Este programa es patrocinado por Cafetería Olla Cielo y Papelería Huevos. ¡Hasta pronto! ¡Muchas gracias! Bueno, para concluir, pues a lo largo del mundo hay muchos tipos de sociedades, como la de hoy, el Islam, que es un fundamentalismo, lo cual tiene costumbres muy distintas a las de nuestra cotidianidad, como lo es que es una sociedad poligámica. Esto quiere decir que un hombre puede tener más de una mujer. También tiene otras costumbres religiosas, como lo es la inmolación, que es un acto suicida realizado por cualquier persona con fin de proteger un ideal o de hacer sentir un ideal, y pues son muy contrarias a las cosas de nuestra sociedad. Nuestra sociedad está en decadencia y en debilidades como los fundamentalismos. Son las cosas que no nos dejan seguir adelante. Por eso todos tenemos que hacer algo para que nuestra realidad cambie. Y cuando decimos todos, nos referimos desde el gobierno y la iglesia hasta los padres, los maestros y nosotros, los estudiantes. No tendrán mi odio. En noviembre de 2015, el mundo se conmocionó con la muerte de 130 personas luego de que 3 hombres, pertenecientes al Estado Islámico ISIS, atacaran el Teatro Bataclan ubicado en las zonas de París. Luego del incidente, se esperaba que la sociedad francesa respondiera con miedo y angustia. Luego de eso, se publicó la carta escrita a los terroristas por Antoine Leires, quien perdió a su esposa, Helena Muyal, durante dicho ataque. La carta se convirtió en un símbolo de resistencia y no violencia frente a los crímenes de odio que se están presentando en todo el mundo. En ella, Antoine les dice a los atacantes: este viernes por la noche ustedes se han robado la vida de una persona excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, pero ustedes no tendrán mi odio. No sé quiénes son ni quiero saberlo, son almas muertas. Si el Dios, en nombre del que matan ciegamente, nos ha hecho a su imagen, cada bala en el cuerpo de mi mujer será entonces una herida en su corazón. Y yo no les daré el regalo de odiarlos. Ustedes lo han buscado, pero responder al odio con la cólera sería ceder a la misma ignorancia que ha hecho de ustedes lo que son. Quieren que yo tenga miedo, que mire a mis conciudadanos con sospecha, que sacrifique mi libertad por la seguridad. Perdieron. El mismo jugador sigue jugando. Somos 2, mi hijo y yo, pero somos más fuertes que todos los ejércitos del mundo. No tengo más tiempo para darles. Tengo que ir a cuidar a Melvin, que se despertará de su siesta. Tiene apenas 17 meses y como cada día comerá su merienda y después iremos a jugar como siempre. Toda su vida este niño le hará la afrenta de ser feliz y libre, porque no, tampoco tendrá su odio. Esto nos enseña que lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. En el 2014 se reportaron más de 30.000 víctimas de los ataques terroristas por parte de grupos extremistas en el mundo. Hay que parar esto ya. El legado de Matthew Shepard. En 1998, en Wisconsin, Estados Unidos, vivía Matthew Shepard, un joven de 16 años de edad que fue golpeado y amarrado por un par de jóvenes y luego fue abandonado en la intemperie. 6 días después, él muere debido a los golpes ocasionados en su cuerpo. Este atentado que sufrió Matthew se dio debido a su orientación sexual. En Estados Unidos, la intolerancia y la discriminación contra la comunidad LGBT era muy constante. Los padres de Matthew asumieron una cruzada contra este tipo de crímenes. Tras varios años de lucha, lograron que se aprobara en 2009 la ley Matthew Shepard y James Byrd, cuyo objetivo es la prevención de los crímenes de odio. A pesar de ser un gran logro, muchos años después podemos seguir evidenciando la dificultad para evitar este tipo de crímenes y la importancia de educar a las personas en la aceptación y el respeto por la diferencia. Este es uno de los casos que ha pasado a la historia como uno de los crímenes de odio más aberrantes para los norteamericanos. Radicalización de las ideas.
El fundamentalismo es entendido como la creencia absoluta en una ideología y la incapacidad de tolerar interpretaciones distintas. El radicalismo ocurre cuando ideas o posiciones se defienden de forma vehemente e inflexible, con el fin de imponerlas. En todo el mundo, la radicalización de ideas y los fundamentalismos, ya sean religiosos, morales o políticos, han generado acciones violentas que buscan imponer sus creencias como verdades absolutas. Estos extremismos se manifiestan cuando la intolerancia y el odio de algunas personas les hace imposible convivir con quienes expresan ideas diferentes y por ello acuden a acciones violentas para erradicarlas. En el mundo actual se observa cómo el terrorismo y la violencia se asocian directamente con la radicalización de ideas y fundamentalismos para atacar lo que es considerado corrupto, desigual y enfermo. Luego de los atentados terroristas como las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, la relación entre Occidente y Medio Oriente se volvió volátil. El extremismo se relacionó directamente con la religión musulmana. Los crímenes de odio y el extremismo no son fenómenos nuevos. En el pasado, los regímenes nacionalistas y fascistas radicalizaron sus ideas políticas y erradicaron a la oposición mediante crímenes atroces contra la humanidad. Crímenes de odio e intolerancia. La falta de tolerancia frente a la diferencia es la principal causa de los crímenes de odio. A esto se suman factores como la desigualdad y la vulnerabilidad económica, política y social determinantes cuando estallan conflictos sociales, interraciales o étnicos. Como la radicalización ideológica se convirtió en una amenaza tan contundente para nuestra sociedad, la sabiduría popular dice que todos los extremos son malos, pero las sociedades también inculcan como valor moral el defender nuestras posiciones con vehemencia. Cambiar de opinión no es bien visto y las personas sin ideologías claramente definidas son tomadas como poco confiables. Sin duda es correcto aceptar ciertos principios y orientar nuestro estilo de vida de acuerdo con ciertas creencias, pero cuando ellas son dogmáticas e inflexibles, su defensa se vuelve peligrosa. La historia de la humanidad ha sufrido guerras por la polarización de ideas que parecen estar en extremos opuestos, y su resolución pacífica solo se ha logrado cuando las posiciones extremas se flexibilizan y se dirigen al centro. Se puede concluir de lo anteriormente dicho que la falta de tolerancia frente a la diferencia es la principal causa de los crímenes de odio. Tres factores: político, social y económico. Se dice que todos los extremos son malos, pero las sociedades también indican o inculcan defender nuestras posiciones con vehemencia, dando a la historia de la humanidad guerras por la polarización de ideas que parecen estar en extremos opuestos. Para finalizar esto dejaremos una frase de Carl Sagan: si alguien no está de acuerdo contigo, déjalo vivir, no encontrarás a nadie parecido en 100.000 millones de galaxias. ¿Cómo prevenir los crímenes de odio? Primero, reforzando enfoques educativos basados en la aceptación de la diversidad. Segundo, utilizando el valor del respeto por los derechos humanos como una obligación moral de toda persona. Tercero, inculcarle a cada uno de los seres humanos los principios fundamentales. Cuarto, la mejor forma de cómo podemos prevenirlos es fortaleciendo la tolerancia indispensable en el mundo. Ziggy X, I got one more problem with you, girl. Hey.